Muy buenos días a todos los oyentes de avilaradioonline.com y también a todos los que nos oyen por azúcarfm.com en Lisboa, Portugal. Les habla Ángel Monagas. Hoy estamos, como siempre, caiga quien caiga, sin censura. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Y por supuesto, siempre les digo, y los que vieron la película, la serie, la saga de Viaje a la Galaxia, la Guerra de las Galaxias, siempre digo que la fuerza los acompañe, la fuerza interna, la fuerza de Dios, la fuerza del convencimiento debe acompañarnos a todos y cada uno. A mí me puedes encontrar también en Twitter, @AngelMonagas, todo pegado, en TikTok, en Instagram, @AngelMonagas, todo pegado, y estamos también en Facebook. Tenemos una página allí en Facebook, caiga quien caiga, sin censura. Bueno, hoy miércoles 28 de junio, se nos está yendo junio y miren que yo he disfrutado mucho, queridos amigos, de esta campaña que siempre por redes, por memes, el sábado llega julio y entonces la han agarrado con el cantante Julio Iglesias. A lo mejor los jóvenes no lo conocen, pero los que pasamos de los 40 años sí, ya yo tengo los 60 por si acaso, nos recordamos y disfrutamos estas bromas que le hacen a el cantante Julio Iglesias. Bueno, las informaciones de hoy, estamos revisando la prensa. Fíjense que en cuanto al tema de Venezuela, sobre todo para la colonia, en mi caso más importante, que es la colonia venezolana, no solamente debo decirles que es falso que vayan a restablecer los viajes Estados Unidos-Venezuela. Esa es una sanción que yo siempre he considerado de las más estúpidas, porque no se explica que haya vuelos directos para Cuba, que haya embajada en Cuba y no en Venezuela. Es decir, yo creo que ambos regímenes están signados por la misma ejecutoria, pero evidentemente que después de 60 años es mucho peor el régimen cubano que el régimen venezolano. La situación de Cuba es mucho peor que la de Venezuela, y no con esto estoy diciendo que la situación de Venezuela es buena. Sin embargo, esa sanción persiste, porque lo que no dicen los medios es que esa sanción es alimentada por los grandes intereses económicos de Panamá, de República Dominicana, de México, de Colombia y de todos los países donde los venezolanos, para llegar a los que venimos por avión, tenemos que hacer escalas, y eso evidentemente que hay una serie de vamos a decir, de situaciones desde el punto de vista económico que favorece eso. Hay una suerte de mafia, porque yo recuerdo cuando había vuelos directos Venezuela-Estados Unidos, el pasaje era mucho más económico. Pero bueno, eso no lo señalan los medios, sino sencillamente que persiste esa sanción, que a mi juicio, estoy de acuerdo en otras sanciones, pero esa me parece una de las más estúpidas que yo he escuchado. Por cierto que hablando del tema de Venezuela, hay un video que nosotros hicimos viral, donde dos policías, en el caso de Maracaibo se llaman Poli Maracaibo, agredieron a un humilde comerciante. Él tenía una suerte de carrucha o de bicicleta de 3 ruedas, y los tipos llegaron y le vaciaron los cauchos, le rompieron el gusanillo al pobre comerciante, y eso ha tenido, vamos a decir, el rechazo público. Eso también ha pasado en otros países, pasa en este país, en los Estados Unidos, con algunos policías. Y el racismo en el caso de Venezuela pareciera ser contra los pobres, pero en el resto del planeta el racismo que hemos sufrido muchos, yo no en lo particular, pero me incluyo porque yo soy latino, y eso pasa acá en Estados Unidos, pasa también con la gente de color,
pasa en Sudamérica en contra de los venezolanos. En Venezuela lo practicamos bastante, el racismo en contra de la población colombiana que iba a refugiarse en Venezuela. A pesar de que los tratamos bien, siempre había alguien que no estaba de acuerdo, y así pasa, ¿no? ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? Bueno, porque socialmente a veces las crisis se desvían, a veces las crisis explotan por donde no deben explotar, y eso lo estamos viendo acá en los Estados Unidos, donde, fíjense, se ha desatado como una ola anti-migrantes, anti-Latinoamérica, y lo digo, lo voy a decir con nombre y apellido por la campaña que viene desarrollando el señor Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, estado, por cierto, donde yo vivo. Es increíble esa campaña que él tiene en contra del todo el que llega a este país producto de la migración. Y lo que más nos extraña, que el señor DeSantis, por cierto que él es de Jacksonville, un condado importante de acá de la Florida, lo que más nos extraña a nosotros es que ¿quién es puro de este territorio? Solamente los apaches, los cherokees, la población indígena que tiene su reserva. Del resto, todos los demás en este país tienen un origen migratorio, todos, o están relacionados con temas migratorios. Así que yo no entiendo por qué la crisis que está viviendo los Estados Unidos, que es una crisis mundial, quieren que la paguemos los que menos tenemos responsabilidad en eso, como son los latinos, porque a veces ellos no quieren o hacen todo lo posible que la población migre hacia este país. ¿Pero por qué migra? Porque lamentablemente las grandes naciones no se han preocupado en la justicia internacional, y cuando hablamos de justicia no nos estamos refiriendo solamente al tema legal, sino al tema de las condiciones de vida. Estados Unidos es famoso por buscar siempre el bienestar de ellos por encima del de los demás, y uno puede entender eso como ciudadano, como persona, pues lo puede entender, pero llega un momento que yo creo que ahora hay que jugar al equilibrio. ¿Cuántas personas hambrientas hay en el mundo? Aquí en los Estados Unidos hemos visto una creciente población, no solamente de los latinos y de gente de color, también población, vamos a decir, de raza blanca, que también tiene una situación penosa. Entonces, de verdad que cuando yo veo al señor DeSantis en esa campaña, fíjese, él quiere mantener fuera a trabajadores inmigrantes. No dice, por ejemplo, que todo lo que es agricultura, construcción, factorías, delivery, tiene un fuerte componente migratorio, de gente que hemos llegado a este país buscando, no el sueño americano, el sueño de cada uno, buscando un lugar tranquilo, apacible, seguro, donde vivir no cueste tanto para tener acceso a los bienes de consumo. Y yo interpreto que cuando él ha basado toda su campaña en, de alguna manera, generar odio hacia nosotros, es porque eso tiene algún público. Es decir, parece mentira, pero aquí hay una fuerte cantidad de personas que quieren explicar su fracaso, que quieren explicar sus problemas achacándoselo a los migrantes, pero no dicen el papel que juegan los migrantes en la vida diaria. Trabajos que nadie quiere hacer, lo hacen los migrantes. Y es lamentable, de verdad, es lamentable este tipo de campaña que ha desarrollado el señor DeSantis. De hecho, el 1 de julio comienza una polémica ley acá en la Florida, donde todas las personas que han llegado por vía ilegal, vamos a decirlo de esa manera, a través de la frontera, no van a poder laboral, no van a poder tener asistencia médica,
Es decir, se va a desatar una suerte de persecución, aunque yo he escuchado ya los organismos policiales que dicen que no se van a prestar a eso, porque imagínense usted, por ejemplo, la industria de la construcción, si la fuerza laboral latinoamericana es sacada de la Florida. Terrible. El daño, por ejemplo, a nivel agrícola es terrible. ¿Quién puede dudar del papel de los mexicanos en materia agrícola en este país y también en la construcción? Pero digo agrícola porque quizás es el más evidente. Es decir, yo creo que el señor DeSantis está equivocando el camino. Pero lo más lamentable es que haya gente que le compre el discurso enfrentado a Donald Trump, que también tiene un discurso antimigrante, pero más atenuado, más adaptado. Es decir, yo puedo entender que se quiera enseriar la política migratoria por la frontera, sí, porque yo tengo que confesarle algo, que por ejemplo en el caso venezolano nos hemos venido mucha gente valiosa, me incluyo, mucha gente con otra mentalidad, pero también gracias a esta migración ilegal se ha venido mucha gente de mal vivir, mucha gente peligrosa, y yo entiendo que un país tome las medidas para impedir eso uno lo puede perfectamente entender. Lo que no puede ser el desiderato, es decir, no podemos tener una campaña presidencial que solamente se ocupe de ese tema, porque también hay que reconocer que este país, lo que no observamos en el discurso del señor DeSantis, hacen grandes aportes a la economía nacional, y es lamentable, ¿no? Fíjense que cuando el gobernador Ron DeSantis anunció el lunes su propuesta sin excusa para reforzar la frontera entre Estados Unidos y México, desplegó todo un plan que depende de emplear más fuerzas del orden y levantar más muros, algo tan burocrático como un muro, pero omitió cualquier mención al programa que permite a las empresas traer legalmente a trabajadores migrantes temporales. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Ningún estadounidense quiere trabajar cosechando cultivos y haciendo trabajos manuales. Así que se necesita ese programa de trabajadores invitados. Y el problema es que necesitan actualizar el programa para permitir trabajadores todo el año y dar a los empleadores más flexibilidad, porque si no muchos van a quedar en el aire. Algunas cifras que se manejan, por ejemplo en la Florida, contrataron unos 25,000 trabajadores bajo este esquema de trabajadores invitados con las visas H2A. Eso fue en el 2022. Y los agricultores de la Florida dependen de eso. Y pareciera ser que eso lo desconoce el señor DeSantis. Por eso nos preocupa que esa situación esté pasando, esté ocurriendo. Y yo creo que todos tenemos que unirnos para defender los derechos de los migrantes, del migrante bueno. Tampoco podemos defender el migrante malo, el que viene a hacer cosas malas. Yo creo que allí tiene derecho el gobierno a tomar las medidas que deba tomar. Eso uno lo entiende perfectamente. Pero repito, lo triste y lo lamentable es que toda la campaña de DeSantis se ha desarrollado como un tema antimigratorio. Es más, yo en estos días los escuchaba, señores, amigos de acá de Ávila Radio y también de Azúcar FM, y cuando lo vi pareciera que hubiera visto, guardando la distancia, a Adolf Hitler, porque esos discursos compran parte de la población, se venden fácil, pero le ocasionan un terrible daño todo lo que signifique generar odios, generar pasiones en contra de una raza contra otra. Y los latinoamericanos acá no solamente estamos enfrentados a, vamos a decir, a la raza blanca, pues hablando en los mismos términos, sino también en contra de la población de color, de los negros, que también han interpretado que los latinos le han quitado un papel protagónico
a ellos en el escenario nacional, porque lo que no dicen ellos, fíjense que no lo dicen, es el papel que han jugado los latinoamericanos en muchas de las cosas que se han logrado en este país. Estaba leyendo por allí una latinoamericana, un latinoamericano que fue admitido en la Universidad de Stanford. O sea, se ganó ese premio en la Universidad de Stanford, acá en Texas. O sea, me refiero, es un latino de acá de Texas. Esas cosas no se dicen y es lamentable. Bueno, también lamentable las peleas que se estallaron durante el partido México contra Honduras. De verdad que en el fútbol se ha convertido también en escenario de violencia y eso sí es lamentable. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. En otra información, estaba revisando el New York Times de hoy y el general ruso, vamos a decir el que tiene el control militar de Rusia, sabía de los planes del jefe Wagner, según dicen algunos funcionarios estadounidenses. Esta es la portada principal de hoy del New York Times. Y las autoridades están tratando de saber si un alto líder militar ayudó al señor Wagner, al jefe del grupo mercenario Wagner, a planear su revuelta. Todo es posible. Todo es posible. Y en este momento el señor Putin lo que está es tratando de proyectar control, tratando por supuesto de contener las consecuencias del motín, pero está demostrado que ya no tiene el control total de la nación rusa. Sí, hay, vamos a decir, malestar en gran parte de la población rusa. Se han dado protestas que lamentablemente los medios no han podido sacar. Bueno, seguimos con otras informaciones. Hoy, miércoles 28, el diario La Prensa de acá de este estado también señala que arrestaron a sospechoso que agredió fatalmente a un hombre discapacitado. Encuentran hombre que estaba desaparecido. Esto es una buena noticia, por supuesto, ¿no? Este señor, la policía de West University Place, en el área de Houston, informó que encontraron a Brett Deramore, de 38 años, quien había estado desaparecido desde el miércoles 21 de junio. Eso nos alegra, de verdad. Participó mucha gente buscando este señor. No sabemos, todavía no se sabe por qué estaba desaparecido. También acá en los Estados Unidos aprueban permisos a empresas de carne de pollo cultivada en laboratorio. Oye, eso es muy bueno. Y todavía hay gente que, oye, de verdad que uno ve la muerte de estas personas que andaban en el Titán viendo los restos del Titanic. Y de verdad que es una situación bien lamentable. Había un joven de 19 años que, por cierto, él tenía miedo, él no quería ir en ese viaje, pero fue obligado por el padre. Y la situación de Colombia para todos los hermanos colombianos. Hay intentos, dice Petro, que intentan desestabilizar su gobierno. Lo único que desestabiliza un gobierno fundamentalmente son las propias políticas que ha aplicado el señor Petro desde el principio. En eso es que tiene que tener el señor Petro sumo cuidado y pareciera ser que no lo está haciendo. Investigación, fraudes de empresas durante pandemia asciende a más de 200.000 millones de dólares en los Estados Unidos. Hay una alerta sanitaria en la Florida por casos de malaria. Terrible esta situación. Alerta también acá en Texas con la malaria, ¿no? Por cierto. Ayer hubo festejo, a mi juicio también equivocado,
porque la Corte Penal Internacional reanudó la investigación. Es que nunca la ha suspendido. Y además, ese anuncio de reanudar le dio pie al señor Nicolás Maduro a apelar, y eso va a dilatar más el proceso. Por cierto que en economía Venezuela es el último país en la lucha contra la corrupción. Y bueno, las nuevas, hay mucho, también hay algo de temor en los Estados Unidos por la entrada en vigencia de estas leyes que cambiarán aquí en la Florida. Y también que ha causado, vamos a decir, hay bastante bulla con esto de Donald Trump. La admisión de que él se llevó documentos que no había desclasificado. Hay 200,000 pronósticos sobre la suerte de Donald Trump. Y independientemente de lo que digan, Donald Trump sigue siendo el líder de este país. Yo no estoy diciendo si es bueno, yo no estoy diciendo si es malo. Yo no soy ciudadano de este país, no voto, por supuesto. Pero la gente tendrá que revisar esa situación muy detalladamente, porque hay pudiera, no es imposible que el señor Donald Trump sea condenado, que vaya preso 2 o 3 años. Algunos interpretan esto como una manera de detener el avance de Donald Trump, que está escapado en todas las encuestas. De verdad que está escapado. Esperaremos nosotros, por supuesto, a ver qué pasa. Bueno, aquí está la información que yo les decía. Estudiante latino gana la beca Bill Gates para asistir a la Universidad de Stanford. Vamos a ver de dónde es este joven. José Cristóbal Verdeja, un joven estudiante, hijo de inmigrantes mexicanos, obtuvo la beca Bill Gates y Melinda Gates para asistir a la prestigiosa Universidad de Stanford, lo que le permitirá pagar las colegiaturas, las viviendas y sus libros. Eso es una buena noticia en medio de todo esto. Sus padres, José Francisco Verdeja y Rosana Resendiz, son inmigrantes de Guerrero, México. José Cristóbal nació en la ciudad de Linwood y creció en la ciudad de Paramount, al sureste del condado de Los Ángeles. Es californiano, vive en Los Ángeles, California. Bueno, esto es una buena noticia para nosotros los latinoamericanos. Nos alegramos, por supuesto, por esa situación. Y Bloomberg nos dice, en el caso argentino, Sergio Massa, cuáles son las probabilidades que tiene de ganar las elecciones en la Argentina. Por cierto, que la Bolsa de Valores de Argentina borra ganancias recientes, ¿no? Y también comenta Bloomberg la política anti-migrantes de Trump, adoptada por el señor Ron DeSantis. En mi país hay un refrán que dice: si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Yo creo que en este caso es absoluta y totalmente válido el comentario. Mercados de Estados Unidos se equilibran entre golpe a las tech y datos económicos fuertes, más riqueza bursátil en pocas manos. Datos económicos de Estados Unidos sorprenden y aplacan el temor a una recesión. Eso es una buena noticia. Según la prensa de los Estados Unidos, no es lo que yo observo. De verdad que no es lo que yo observo. Dicen que la renta ha bajado. Sin embargo, repito, reitero y ratifico, no es lo que se observa, por ejemplo, acá en la Florida. La renta va para arriba, no la vemos bajando, pero esto lo dice el Tiempo Latino. Precios de los alquileres en Estados Unidos bajan por primera vez en 2 años, y creo que no van a bajar porque si el factor humano de la construcción sufre persecución, va a haber menos construcción de vivienda, en consecuencia menos compra de vivienda, y tienen que aumentar necesariamente las rentas. Ya para finalizar, Pete Rose es para muchos el mejor pelotero de todos los tiempos. ¿Lo perdonarán algún día? Yo de verdad no creo.
Señores, como siempre, mis saludos, mis respetos a todos y cada uno, las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza los acompañe. Hoy solamente hacemos este trabajo para la gente de avilaradioonline.com y la gente de Azúcar FM, y también para los que me escuchan a través de mi canal de YouTube, Caiga Quien Caiga TV. Ahí estamos también. La gente que nos oye también por Spotify, por otros podcasts de Google, de Apple. Saludos a todos. Mi nombre es Ángel Monagas. Búsqueme en Twitter, @Ángel Monagas, en TikTok, @Ángel Monagas. Y por supuesto, los que me quieran escribir, mi WhatsApp, +1 561 379 5254. Feliz día para todos.